La idea de fundar un Estado judío fue propuesta por primera vez por el periodista Theodor Herzl a finales del siglo XIX y se hizo realidad en 1947 cuando las Naciones Unidas decidieron dividir Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe. El llamado conflicto entre Palestina e Israel tiene sus raíces históricas en los acontecimientos que allí tuvieron lugar a finales del siglo XIX. Sus causas provienen de la colonización llevada a cabo por el movimiento sionista más que de la religión. Además de ser una doctrina, el sionismo es una iniciativa política, nacionalista e inherentemente colonial. El movimiento político iniciado en 1896 por el periodista judío Theodor Herzl, nacido en el Imperio Austrohúngaro, se conoce como sionismo. A pesar de que la base de este movimiento no era religiosa, reivindicaba el derecho a establecer un Estado judío. Palestina no era la máxima prioridad de Herzl cuando escribió el Estado de los Judíos, pues antes había pensado en fundar el nuevo Estado en otros lugares como Argentina, Uganda, Chipre, Kenia, Mozambique, la península del Sinaí o el Congo. Al final, tomó la decisión de ir a Palestina debido a la poderosa leyenda religiosa que funcionó a su favor, a pesar de que él y los otros líderes sionistas que lo respaldaron se identificaron públicamente como ateos o no creyentes. Desde sus inicios, el movimiento sionista se convirtió en un proyecto colonial con el objetivo de apoderarse progresivamente del territorio a través de colonias y conseguir la ayuda de varios aliados poderosos, entre ellos el Imperio Británico y el Imperio Francés. Sin embargo, cabe destacar que tanto Francia como Gran Bretaña explotaron el deseo de independencia de los árabes como medio para ganar apoyo en el contexto de la Primera Guerra Mundial, para derrotar al Imperio Otomano, que prevalecía en Oriente Medio y el Próximo Oriente. Pero las promesas iniciales de las dos potencias en este ámbito ya estaban manipuladas. Estas dos naciones dividieron la tierra del imperio caído en varias regiones al mismo tiempo que sus propuestas de independencia a los árabes caían en saco roto. Los planes reales se formularon a lo largo del tiempo con los acuerdos encubiertos de Sykes-Picot en 1916 y los bolcheviques los hicieron públicos tras el derrocamiento del zar. En forma de mandatos, el inglés Sir Mark Sykes y el francés Georges Picot habían dividido el territorio en dos zonas. Esto conduciría a la disolución de la Gran Siria, dejando a Francia con Siria y el Líbano y a Gran Bretaña con Transjordania, Irak y Palestina. La Declaración Balfour de 1917, formulada por partidarios del movimiento sionista, no solo marcó el inicio de la colonización inglesa, sino que también alentó la colonización sionista de la Palestina histórica, que ya había comenzado a finales del siglo XIX. El modelo de colonización blanca también fue aplicado por las peculiaridades del sionismo como movimiento colonial y todavía se utiliza hoy en día, es decir, uno en el que una población de colonos inmigrantes reemplaza completamente a la población nativa en todas sus formas. Esta idea estará ligada a la transferencia de población, un eufemismo para la expulsión, que será un componente de cada plan redactado por los sionistas, presentado a varios organismos internacionales y posteriormente llevado a cabo por las Fuerzas Armadas. Así, aunque el mandato británico sobre Palestina no se hizo oficial hasta 1920, los ingleses tomaron el control del país en 1917. La población palestina respondió a este hecho experimentando varias crisis en protesta por el colonialismo inglés y su estímulo a la migración sionista, que fue continuo y contundente. El levantamiento de Al-Burak de 1929, los disturbios de 1933, el levantamiento árabe de 1936-1939 y la destrucción de la mayor parte de la Palestina histórica en 1948 son algunos ejemplos que respaldan esto. Por eso, los británicos decidieron, en 1946 y 1947, entregar la cuestión palestina a la ONU, debido, en parte, al apoyo de Estados Unidos a las demandas sionistas en ese momento y al terrorismo judío en Palestina, que se estaba volviendo más frecuente y comenzó a atacar a los ingleses. Por otro lado, había cada vez más presión desde el mundo árabe para exigir sus derechos y el cumplimiento de sus compromisos. Así, el 29 de noviembre de 1947, las Naciones Unidas, que se habían establecido apenas en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial, votaron oficialmente la partición de Palestina mediante la Resolución 181, permitiendo que el territorio se dividiera en dos estados, uno para los judíos y otro para los árabes. La ONU hizo caso omiso de los orígenes étnicos del país y otorgó al Estado judío el 55% de la tierra, a pesar de que la población seguía siendo principalmente árabe. El plan fue rechazado por ambas partes. Los árabes se negaron a compartir la tierra con una comunidad colonizadora que deseaba desarabizarla, y judíos porque deseaban más territorio libre de árabes. Como último acto de colonización, el Estado de Israel se estableció unilateralmente en mayo de 1948, lo que provocó la alteración violenta de la región y la emigración forzada de más de la mitad de la población palestina.
En lo que cada vez más investigadores consideran una limpieza étnica, la mayoría de ellos huyeron y se convirtieron en refugiados. En un fenómeno conocido en árabe como al-Nakba, que se entiende como la catástrofe o el desastre, entre 750.000 y 800.000 personas de diversas religiones fueron expulsados de sus hogares y tierras. Tanto sus pertenencias individuales como grupales fueron confiscadas o destruidas. De manera similar, las aldeas, pueblos y vecindarios de las ciudades donde residían fueron destruidos o repoblados con los nuevos colonos, después de que sus propietarios fueron expulsados, dependiendo de lo que se considerara mejor para los intereses de la comunidad judía. A partir de ese momento, la sociedad palestina se dividiría permanentemente en tres grupos: los que fueron expulsados del recién creado Estado de Israel hacia las naciones árabes vecinas, los que se quedaron pero no fueron tratados como refugiados, y aquellos que se dirigieron a lo que quedaba de la Palestina histórica, que incluía Cisjordania, Gaza y Jerusalén. Incluso ahora, a ninguno de ellos se les permite regresar a sus casas originales. Si te ha gustado el vídeo, no dudes en seguirnos para tener más contenido. Muchas gracias.